la memoria y cómo vamos asignando esos espacios de acuerdo a los requerimientos de los procesos. Pero cuando asignamos esos espacios libres, vamos a ver que aparecen huecos que no se van a volver a utilizar o huecos que directamente, por el tamaño que tienen, no podemos usarlos. Estamos hablando de fragmentación. Entonces tenemos dos tipos de fragmentación: la fragmentación interna y la fragmentación externa. La fragmentación interna se refiere a las partes que sobran, las partes que quedan de una asignación que se va haciendo y que no se puede reutilizar. Si ustedes recuerdan, la memoria está dividida en celdas de tamaño fijo, pero se las utiliza como bloques contiguos o discontinuos, eso va a depender de cómo manejemos esto, de estas celdas. Pero si nos piden 2.5, no podemos darle 2 celdas y media, tenemos que darle 3 celdas, así que tenemos media celda que está sobrando y que no podemos reutilizarla. A eso le llamamos fragmentación interna. Por otro lado, tenemos fragmentación externa, que implica que vamos a suponer que tenemos varios huecos libres y la mayor cantidad de huecos libres que tenemos son 3 y necesitamos un proceso que está solicitando 4 unidades. Entonces, ese hueco no puede ser utilizable. Por lo tanto, se llama fragmentación externa. La idea de los algoritmos es que busquen utilizar lo mejor posible los huecos disponibles de la memoria, tal que la fragmentación interna y externa sea lo mínimo posible. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Ok. Vamos a hablar entonces de colocación de memoria. Es decir, qué agujero vamos a escoger para asignar la memoria. A eso nos referimos con colocación de memoria. Y en esta colocación de memoria tenemos 4 algoritmos: First Fit, Next Fit, Best Fit y Worst Fit. First Fit siempre va a empezar a revisar desde el principio, cada vez, desde el principio, cada vez, para asignar los huecos. Next Fit va a empezar a revisar a partir de la última asignación que ha hecho. Best Fit va a buscar el hueco donde menos fragmentación interna encontremos. Y Worst Fit va a buscar el agujero más grande que tengamos para dar una asignación. ¿Por qué? Porque lo que sobre se puede reutilizar. Entonces, no porque se llame Worst significa que es el peor. ¿Está bien? Veamos con un ejemplo directamente. Espero que ya no me interrumpa mucho. Voy a utilizar Excel. Y aquí voy a colocar, estos son 5 huecos libres, vamos a suponer, no importa, no están contiguos, están directamente dispersos, pero los estamos tomando en cuenta de esta manera para simplemente identificarlos. ¿Está bien? Entonces, el primero de los huecos puede tener un tamaño de 100. Bueno, no sé 100. El segundo puede tener 300, 400, 800 y 1000. ¿Está bien? Estos huecos se corresponden para los 4 algoritmos. Y nos van a llegar solicitudes que vamos a suponer son 200. La siguiente solicitud es 350. La siguiente solicitud es 80. 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente solicitud es 950. 200. Y la última va a ser 150. A ver, veamos qué sale. ¿Está bien? Estas son las solicitudes de uso de memoria. El sistema que gestiona la memoria va a utilizar los 4 algoritmos para poder colocar. Vamos a comparar luego cuál es mejor o cuál es peor en este caso. ¿Estamos bien? ¿Se entiende la pregunta?
¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, analicemos el primero. 200. Perfecto. ¿A qué hueco vamos a colocar 200? En el 300, ¿Por qué? porque comenzando desde arriba sería en el primer espacio que puede entrar. Ok. 200. ¿Cuánto nos sobra? 100. Vamos a poner en ese sentido entonces. ¿Está bien? O sea, centrarlo para que se vea mejor. Tenemos 350. ¿Dónde colocamos? En 800. En 800. Siempre empezamos a revisar desde aquí hacia abajo. Otra vez vamos al principio, desde aquí hacia abajo, siempre. Entonces, en este caso tenemos 350. ¿Cuánto nos sobra? 150. 450. Otra vez, 80. ¿Dónde lo colocamos? En 100. Primero. El primero, sí. 800, ¿dónde lo colocamos? 1000. Y por último tenemos 150. ¿Dónde lo colocamos? El único hueco que tenemos disponible. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. El primer valor, bueno, por cuestión de herramienta, el primer valor va a estar ubicado con el espacio asignado. Y el segundo valor después del slash es lo que nos sobra. ¿Cómo se llamaría lo que nos sobra? Desfragmentación interna. Fragmentación interna. Fragmentación. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer números aquí y vamos a decir que la fragmentación interna es igual a ¿qué? ¿A cuánto? 20, 100, más 450, más 250, más 200. Eso sería nuestra fragmentación interna. ¿Y cuánto de fragmentación externa tenemos? 1020. No, fragmentación externa. Cero. Cero. Ok. Para hacerlo más simple, aquí vamos a poner fragmentación interna igual. Fragmentación externa igual. Entonces aquí vamos a colocar directamente los valores para que no tengamos que sufrir haciendo las operaciones. ¿No? ¿Está mejor? Vamos bien, ¿verdad? Vayamos con Next. Ok. Primer valor, 200. En Next, ¿dónde se coloca? ¿Dónde colocamos? Vamos, ¿a qué hueco de Next entra el de 200? En 300 igual sería. ¿Sí? Tenemos 350, ¿dónde entra? En 800. Ok. 80, ¿dónde entra? En el de 400. 400. 800, ¿dónde entra? En el de 1000. 1000.
150, ¿dónde entra? No puede. Ok. Fragmentación interna, ¿cuánto es? 100, 250, 320, más 200. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Fragmentación externa, ¿cuánto es? 150. No, Sí. es el hueco que no se puede usar, no lo que no podemos asignar. 100. Force fit, el peor en ajustar. 200, ¿dónde entra? ¿200, dónde entra? ¿En 1000? Después, Ah. 350, ¿dónde entra? 800. 80, ¿dónde entra? 200. 800, ¿dónde entra? ¿Ya no puede? No puede. 150, ¿dónde entra? 300. Entonces, nuestra fragmentación interna es igual a 150, 150, 320 y 800. Fragmentación externa, ¿cuánto tenemos? 100. Vayamos al último. 200, ¿dónde entra? 300, 350, ¿dónde entra? 400, 80, ¿dónde entra? 100, 100, 800, ¿dónde entra? 800. 150, ¿dónde entra? 1000, Qué mal, ¿verdad? No le queda más porque es el último. Fragmentación interna. 20, 100, 0, 50, más 850. Fragmentación interna, perdón, externa. 0. Ok. ¿Cuál es el mejor? First fit. Fíjense que best fit y first fit es exactamente lo mismo. Implica que para esta situación, cualquiera de los dos es bueno. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Inge mencionó algo de situación. ¿A qué se refería con eso? A que, dada esta condición, estos requerimientos y estos huecos disponibles, para estos 4 algoritmos, estos dos han resultado los mejores. Pero, dado otros huecos y otros requerimientos, tal vez worst fit podría ser el mejor. Eso va a depender de qué está pidiendo y qué tenemos disponible. Está bien, Luis. ¿Qué más? Inge, para saber, digamos, en el caso en el que nos da, por ejemplo, los números que nos ha dado, por ejemplo, al azar, ¿no?
para saber, digamos, si usted nos pregunta alguna vez cuál es el mejor, solo tendríamos que verificar la fragmentación interna y la externa. Exactamente. Esa es la idea de evaluar. Ustedes tienen en el texto un ejercicio y tienen en problemas resueltos ejercicios. Pueden fijarse ahí para tener alguna consulta para el día de mañana, por ejemplo, si es que tienen alguna duda. Pero esta es la lógica. ¿Qué más? ¿Se entiende? Veamos un simulador. Creo que había alguien que estaba queriendo entrar, sí. Tarde, pero bueno. Ok. Veamos el simulador. Esto. Tenemos un simulador que nos va a representar distintos procesos, el 0, el 1, el 2 y el 3, que se generan con requerimientos de memoria de distinto color. El proceso 0 va a generar requerimientos amarillos y son randómicos, así que van a tener 2, 3, 4, 5, 10 unidades de memoria. Fíjense que la memoria está como celdas, claramente, como les había dicho. Hay una división o partición fija, pero que la utilizamos en forma variable. Entonces, el ejercicio que hemos hecho, se dan cuenta por qué llegar tarde es perjudicial, ¿no? El ejercicio que hemos hecho, esto es como una fotografía, una estática. No estamos reutilizando. O sea, por ejemplo, en WorldStreet aquí tengo 800 de espacio. Aquí tengo 850. Si hay un nuevo requerimiento, yo podría reusarlo, ¿sí? En este tipo de ejercicios no reusamos. Solo estamos haciendo una primera asignación. Y ahí se queda. Ahí muere. Sin embargo, la memoria no es así. La memoria es dinámica y va actuando en función de los requerimientos que van llegando en tiempo real. Entonces, para hacer nuestro ejercicio, para nosotros es una estática, es una fotografía. Y es lo que tienen que hacer ustedes en su examen si les pido esto. Una estática. No se reutilizan espacios grandes que hayan quedado. Simplemente se los toma como fragmentación interna. ¿Está claro? En la realidad, en la práctica, no ocurre así, sino se van reutilizando espacios que van quedando libres. Entonces vamos a empezar con el algoritmo FIRST. ¿Bien? Y vamos a ver cómo se van generando los distintos requerimientos y van terminando también estos requerimientos. Por ejemplo, no quiere funcionar. A ver si como Java no quiere funcionar. No sé si lo tenía que compilar. Puede ser la versión del Java. Necesito la función main. Si encuentran main por ahí, me avisan. Ahora sí. Se ha generado el rojo, perdido 2. El azul, 1. Fíjense que se está colocando en los huecos siempre desde el principio. Rojo ha terminado. Verde necesita 14. Hay un hueco al principio, solicita 1. Y fíjense, se ha colocado al principio. First fit. Solicita 6. Solicita 4, verde. Siempre van a ir donde hay huecos. Solicita 3. Solicita 1, el amarillo. Y justo se ha metido al espacio que había al principio, porque estamos con el algoritmo first fit. Ahora tenemos un gran espacio al principio. Ahí se va a colocar esos 8. No alcanzan para 13, se va a colocar al final. Solicita 7. No alcanza, se va a colocar al final.
7 también. Libera celeste. Al principio tenemos 1, luego 6. Solicita 2. Se va a colocar el segundo. Si se fijan, siempre empieza desde el principio a buscar huecos disponibles. Esta es la idea de la memoria real. Nosotros hubiésemos hecho una sola asignación estática. Esto ya es dinámico. Estamos liberando espacios y reasignándolos. ¿Qué desventaja tendrá este algoritmo? Según lo que ven cómo funciona. No utiliza toda la memoria. Exactamente. Está utilizando la parte inicial. Y cuanto más se usa algo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se usa mucho algo? ¿Se desgasta? Exactamente. Es un gran problema. Vamos a intentar que funcione si lo volvemos a arrancar. Con BestFit. Esto no tiene NextFit implementado. BestFit. Tenemos que rearrancar, creo que no entra. Sí. Es un problema de Java. No, totalmente. Ahora está en una máquina virtual. Voy a tenerlo con punto hard. He recordado que ya lo tenía, pero no. ¿De qué forma nos sirve para entender cómo funciona realmente por dentro? Veamos. Esto significa que va a buscar el mejor hueco donde quepa, de tal forma que no desperdicie tanto. Ahora tenemos dos huecos, el de principio que se ha cubierto con el rojo y todo lo final. Son huecos. Ahora tenemos un solo hueco disponible. Veamos dónde actúa el best. Este no va a buscar desde el principio, va a buscar el mejor. Solicita 13. Si entra al principio se va a colocar, si no, no. Solicita 1. Obviamente el primer hueco es más pequeño que el segundo, que el de abajo. El de abajo es el más grande, arriba tenemos solo 1. Se libera el verde, tenemos como 9. 13. Solicita 9, se va a colocar al de arriba. Solicita 12, se va a colocar al de abajo. Vamos a notar cuando sea pequeño, por ejemplo, necesitamos 4 al principio. Si fuese first fit, se hubiese colocado los 4 iniciales. Solicita 11, ¿no? Solicita, la libera. Ahí tenemos 4, 5. 2 huecos de 4 y de 5. Ahora un hueco más grande todavía. Solicita 1, se va a colocar al de 4. ¿Se dan cuenta? BestFit está tratando de utilizar o realizar la menor fragmentación interna posible. Solicita 15, se va a colocar donde hay espacio, de 15. Solicita 7, en el segundo seguramente. En el tercero, porque era más pequeño. Libera amarillo, tenemos 4 otra vez ahí. Libera rojo, bueno, ahora tenemos 5 más otro. ¿No? Ha solicitado 15 y fíjense que se ha ubicado al principio. Si no, va a utilizar la parte final. Entonces siempre está buscando tratar de que la fragmentación interna sea lo menor posible. Ahí tenemos varios huecos. Vamos a ver la solicitud. Todavía es liberación. Solicita 14. Se ha colocado en un hueco donde menos fragmentación interna solicita. Esa tenía 15 y ha colocado 14. Entonces esta no está usando necesariamente el principio, simplemente son pocos los requerimientos de tal manera que no está usando la parte final. Pero donde es interesante, pues esta parece que utilizase bien. Donde es interesante es el worksheet. Vamos a ver worksheet.
Se supone que es el peor. No quiere. Y con la máquina virtual arrancada. A menos que tenga algo más abierto. No, está todo cerrado. No sé. Pero variar no quiere. No sé qué está arriba. A ver, el último intento. Y si no va a tener que creerla. No quiere. Lo interesante de este algoritmo es sido ver que utiliza los huecos más grandes. Así que cuando llega al centro, más o menos, empieza a utilizar de arriba o de abajo, de arriba hacia abajo, de abajo. Y eso es lo interesante que quería mostrarles. Pero bueno, no quiere. Sí. No debió quedar en memoria que no está permitiendo que arranque. Lo chévere. Vamos a usar salida. Sí, supuestamente no hay nada más. Yo tenía que dibujar. Aquí está. Yo lo había creado antes, no lo he encontrado. Sí, pero no aquí. Hay algún problema. Sí, se quedó algo en memoria. Y bueno, va a ser más complicado tratar de encontrarlo ahora. Ok. ¿Dudas? Entonces, ese simulador nos permitía ver cómo funciona la memoria dinámicamente. Nosotros estamos simplemente agarrando unas cuantas celdas, en este caso 100 si quieren. Aquí tenemos 300, aquí tenemos 800, 400 juntas, de tal manera que, de acuerdo al requerimiento que llegue, vamos a ir haciendo sobrar cosas. Y se han dado cuenta que el sistema operativo permite reusar eso que está sobrando, pero está reusando lo que se puede reutilizar. A ver, a lo que me refiero es a lo siguiente. Por ejemplo, este archivo, vamos a hacer una analogía con disco duro. ¿Bien? Aquí. Este archivo ocupa 33.416 bytes, pero sin embargo el disco está ocupando 37 kilobytes. Si se fijan, hay fragmentación interna que no se puede reusar. Les había comentado que el disco duro tiene un principio básico similar a lo que se maneja en memoria RAM. Pues fíjense cómo el disco duro nos está generando fragmentación interna, que no podemos reusar. ¿Se acuerdan que les he mostrado cómo se creaban las celditas del disco duro? Y esas celditas tenían un tamaño que se podía cambiar, ¿recuerdan? Entonces, esas celdas me están diciendo que este tamaño de archivo va a utilizar 37 kilobytes y no puede utilizar menos.
Si veo otro archivo, aquí tengo 39.000 bytes y está ocupando 41 kilobytes. Fragmentación interna. El disco duro funciona de la misma manera. Y esta fragmentación interna, cuanto más suma, es un problema. Cuando lleguemos a este sistema se van a dar cuenta que cuanto más grande es el disco duro, más fragmentación interna tenemos. Así que es mentira que tenemos 2 teras de almacenamiento. Estamos desperdiciando un montón. Pues eso es fragmentación interna. ¿Dudas? Preguntas. Inge, comparando para saber cuál es peor y cuál es mejor, entonces el peor sería el que tiene el externo más grande, porque no ha usado. No, no necesariamente. Es un costo-beneficio en realidad. Tenemos que medir cuánto no ha usado y cuánto está perdiendo. Esto es lo que está perdiendo, en este caso, 1720, y no ha usado 100. En este caso está perdiendo 1020 y no ha usado 0. Entonces, si comparamos esos 2 elementos, entre este y este, podemos claramente ver que este se lleva la flor. 1020 contra 0, entre 1720 contra 100. Entonces, se tiene que evaluar ambas, lo que no se usa y lo que se desperdicia. Ya, entonces, entre el NextFit y el WorldFit, ¿cuál sería peor? ¿El World? En este caso sería Wall Street porque está desperdiciando 700, 500, 650 más. Ya. Está bien, gracias, Inge. Ok. ¿Qué más? Inge, en los sistemas operativos, ¿cuál de los 4 algoritmos implementa o implementa los 4? En realidad no hay una clara documentación que nos diga cuál de ellos implementa. Probablemente esté entre el worst y el best. Probablemente. Porque el worst, bueno, no se podía mostrar, pero para mañana voy a hacerlo correr directamente ese solamente y van a darse cuenta que no es malo, sino que es una forma diferente de utilizar la memoria. Pero no hay una documentación clara que nos diga Windows utiliza esta o Linux utiliza esta otra. Simplemente estamos viendo diferentes formas de hacerlo, pero que por aquí va la respuesta. ¿Está bien? Inge, gracias. Inge, el WorldFit no sería el que mejor ayuda de que no solo usen una parte del disco duro de la memoria y así lo use todo. Esa es la gran ventaja que tiene. Es lo que vamos a ver mañana. Nos vamos a ver con el simulador. Ok, entonces mañana a las 14:45 nos conectamos. Voy a grabar ahora. Para principalmente ver ese simulador